Nuestro último video de este año. Un saludo afectuoso, deseándoles que el próximo año haya más prosperidad, alegría y que pasen en armonía con todos sus seres queridos. Repasando mis apuntes que tengo aquí, vamos a seguir con este tema de la historicidad de Jesús. Desde luego, conforme a los estudios que he logrado hacer, hasta donde he llegado, difieren de otros estudios, por supuesto. Pero antes, un saludo, Zaragoza, España, Chicago, a Cristian que nos escribe, Valle del Cauca, a Wilson Aguilar de Managua, Nicaragua, de Paraguay, Irapuato, Guanajuato, me escriben de Chile, de Santa Rosa, Río Grande do Sul, Tlaxcala, México, Guatemala, Incontrastable de Lima, Perú, y otros muchos que no podemos identificar, pero sabemos que están siempre presentes, acompañándonos. Gracias a esa compañía por años, me he dispuesto a entrar en análisis cada vez más serios, dialogar como universitarios, no como a niños, no teología, adentrándonos en un análisis profundo. Si buscamos a un Jesús en la historia, debemos hacer un análisis de un abogado, de un jurista. Jesús, nos quedamos en el video anterior, Jesús se pierde de sus padres a los 12 años de edad. Esto ocurrió en el año 6 después de Cristo y durante el censo de Quirino. Una gran revuelta iniciada en la tierra de Jesús. Esa revuelta enorme fue en la Galilea. Y debemos contrastar toda la información que tengamos, si queremos llegar a una verdad histórica, con los escritos de Flavio Josefo. La historia. Espero que ustedes no maltraten los libros como yo, pero es que los leo una y otra vez y vuelvo a estudiar una cosa y lo relaciono con aquella y así paso mi tiempo libre, que son como 2 horas diarias, mucho. Y lo vamos a compartir entre todos. Pues bien, en ese año 6 después de Cristo, dice Flavio Josefo, reducido a provincia el territorio de Arquelao, se nombró procurador de ella a Coponio, del orden ecuestre, militar de alto rango, a quien César otorgó poder de vida y de muerte. Coponio, primer procurador de Judea. Durante su gobierno, un galileo llamado Judas animó a sus paisanos a sublevarse diciendo que serían cobardes si pagaban tributo a los romanos, sometiéndose a simples mortales después de aceptar la señoría divina. Era maestro, sofista, de una secta peculiar, en nada parecida a todas las demás. ¿Qué tenía de particular esta secta? Aquí nos lo detalla. El territorio de Arquelao no fue reducido a provincia aparte, sino agregada a la provincia de Siria, que no era senatorial, sino imperial. Y por eso dependía directamente de Augusto. Este, seducido por la anexión, debido ciertamente al mal gobierno de Arquelao, pero también influido por el recuerdo de la embajada de los judíos, que pocos años antes le habían demandado aquella anexión. Ya lo vimos antes. El primer procurador Coponio no fue solo al recibir el territorio agregado, sino en compañía de Publio Sulpicio Quirino, el cual emitió la orden de empadronamiento a las personas
y propiedades. O sea que tenía que ser forzosamente, y lo repito, en su lugar de residencia, tal como se hacen los censos hoy. Nuestro derecho, todo lo que vamos a analizar ahorita, bueno, una parte nada más que compete a este tema. Nuestro derecho parte del derecho romano. Pues bien, llegó en compañía de Publio Sulpicio Quirino, el cual emitió la orden de empadronamiento de las personas y propiedades para dar al nuevo gobierno la necesaria base administrativa según las leyes romanas. Judas el Galileo fue el iniciador del partido de los celotes, era oriundo de Gamala, al oriente del lago de Genezaret, pero pasaba por natural de Galilea, al occidente del lago, tal vez porque allí habitaba habitualmente, así está escrito. Su rebelión fue muy grave, y por los Hechos de los Apóstoles 5:37, sabemos que aquella vez fue reprimida no sin dificultad por los romanos. Sus consecuencias, empero, fueron mucho más graves, porque el espíritu de aquella insurrección permaneció difuso en el pueblo, induciéndole a nuevos motines y finalmente a la última rebelión que lo llevó a la guerra y a la catástrofe del año 70. No fue lo último, hubo 2 guerras más que vamos a ver más adelante. Los celotes coincidían en todo con la doctrina de los fariseos, solo que tenían un ardiente amor a la libertad y no admitían otro amo y señor que Dios. Eran fariseos intransigentes e integristas que adoptaban en el terreno práctico y político muchas de las doctrinas de los demás fariseos, solo teóricamente sostenían. De allí su nombre de celotes o celadores. Respecto de todo el patrimonio moral y religioso de la nación, el patrimonio. Ahora vamos a analizar esto como estudiosos del derecho, de las leyes, de la justicia. De ahí su nombre de celotes o celadores respecto a todo el patrimonio moral y religioso de la nación, que reconocía por su inicio, por su único Señor, al Dios Yahvé. En Antigüedades presenta Josefo la escuela de los celotes como una cuarta secta filosófica de los judíos. Secta filosófica, no religiosa. La religión es solo una parte de todo el emblema cultural de la nación judía. Ser judío es algo más que religión. Después de las 3 de los fariseos, saduceos y esenios a que se refiere aquí en este libro. Pues bien, Jesús Bar Abba, ahora después de los 6 años se hace llamar el Hijo del Padre. ¿Qué hace en su juventud? Dejando la fantasía esa de que viajó a Cachemira. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia y la historia de esta nación de la que él era parte. Galilea y Séforis son arrasados por Roma, reconstruido después, ya lo vimos en el video anterior. Toda Judea se contagia de la prédica de Judas el Galileo, no pagar impuestos. Iniciar una revuelta y Dios los defendería, pero ellos tenían que iniciarla primero. Esa era la prédica de los Galileos. Quienes murieran serían recibidos en el cielo gracias a su martirio, ofrecer su propia vida en defensa de su Dios, de su templo y de su nación. Jesús es encontrado en el templo por sus padres y está rodeado o adoctrinado quizá por el Sanedrín, doctores de la ley y escribas. En Lucas 2:41 nos dice, sus padres lo habían buscado con los parientes y amigos. Debemos analizar cada palabra, debemos hacer una exégesis. O
debemos usar la hermenéutica jurídica. Esa palabra nació con las leyes, no con la teología. Entre los familiares de Jesús que se citan en la Biblia están su primo, Juan el Bautista, que lo inició después en la secta de El Camino. Juan era hijo de un sacerdote que oficiaba en el templo. Jesús era sobrino de un sacerdote, por ende, un sacerdote saduceo para variar. Zacarías era esposo de la prima de María, Isabel, que también fue visitada por Gabriel y le anunció el destino para Juan escrito en los cielos. Ella, a partir de esa visita, aparece embarazada también y le dice que su hijo tiene un destino, su camino, su andar por la vida ha sido predestinado desde el principio de los tiempos. Cuando encuentran a Jesús en el templo y rodeado de sacerdotes, saduceos, repito, Jesús, muy altanero, les indica a sus padres que debe estar en las cosas de su Padre. Cada palabra tiene valor, cada palabra tiene un significado. Si no lo conocemos, no lo conocíamos, ahorita lo vamos a desglosar. Él debería estar en las cosas de su Padre. ¿Cuáles cosas son las de su Padre? Obvio, el otro Padre, el que adopta ahora, Bar Abba, el Hijo del Padre. El Dios de Israel o de Judea está en el templo de Jerusalén. No pronuncia el nombre. Un judío no lo puede pronunciar y Jesús es un judío. ¿Qué es cosa? Cosa es un ente, un ser, una propiedad. Eso es cosa, eso significa cosa, un ente, un ser, una propiedad. En el Sanedrín, los doctores en la ley y los escribas son los que están compartiendo con Jesús al ser encontrado por sus padres. No eran fariseos predicadores, eran doctores en la ley. Eran principales del gobierno de Judea, gobernantes. El palacio de gobierno era el templo, un templo teocrático, un gobierno teocrático. Ese es el gobierno teocrático. Dios reside ahí. Sus leyes son las que gobiernan por medio de ¿quién? De los sacerdotes. O así lo debía creer el pueblo. Y lo sigue creyendo miles de años después, aunque ya no exista ese templo. Jesús aprendía o debatía con los gobernantes de Judea. ¿Qué debatía? Leyes. Leyes. Esas eran las cosas de su Padre. Y leyes son juicios penales, administrativos, civiles, religiosos y económicos. Desde luego, acorde a su edad, acorde a su entendimiento y el entendimiento propio de esa época y de esa gente. Cosa en derecho civil y patrimonial es un bien tangible. Pero vamos a verlo directamente de un libro de derecho. ¿Qué es cosa? Cosa, un libro de derecho. Todo esto nace en el derecho romano. Cosa es toda realidad corpórea o incorpórea, interior o exterior al ser humano, susceptible de entrar en una relación de derecho. A modo de objeto o materia de la misma, que le sea útil, tenga individualidad propia y sea sometido a un titular, se le pueda entregar a alguien, se le pueda otorgar a alguien, lo pueda reclamar a alguien. Esas son palabras que un niño de 12 años entendía perfectamente y muchos de nosotros aún no comprendemos. Son palabras que tomamos muy a la ligera, no analizamos nada, no pensamos nada, no razonamos absolutamente nada. Algunos, yo sé que la mayoría de nosotros sí, pero quienes nos visitan de vez en cuando solo para insultar, por supuesto que están en otro nivel intelectual. Esto ocurre el año 6 después de Cristo, cuando Jesús tiene 12 años. La rebelión de los galileos
es por oponerse al censo y al pago de impuestos a Roma. Roma era la dueña de Judea, era ya una provincia romana. Pagarían impuestos directos a Roma. ¿Qué significa esto de impuestos directos? La tasa de los impuestos era un pago anual en talentos de oro y plata. Les fuera bien o les fuera mal, ellos tenían que pagar esa cantidad fijada. Ahora, la riqueza. ¿Cuál riqueza podía tener como nación o como individuos ellos? ¿Sí? Un ente jurídico. Pues conforme a la riqueza natural de la provincia eran las aduanas, los puertos, las minas, la ganadería, la agricultura. Afectaba directamente a todos los ricos y poderosos de Judea, entre ellos a los principales sacerdotes. Los más conocidos eran de la familia de Anás, la familia sacerdotal más poderosa de esa época, la familia de Anás, que logró acomodar a 5 de sus hijos y a uno de sus yernos, Caifás, entre los sumos sacerdotes, porque ellos se iban turnando de quién iba a ser el que tratara con el gobierno, que fuera su real dueño de esa nación. En este caso ya era Roma. Y cuando llegó, en los tiempos de Jesús, cuando llega el procurador de ese tiempo, que fija impuestos o a cobrar impuestos también, es cuando aparece una revuelta muy importante. Pero volvamos al año 6, Jesús sigue siendo aquí un niño. Los encargados en cobrar esos impuestos imperiales serían los militares de alto rango, conocidos como publicanos. Si la economía estaba mal en un año determinado, repito, los ricos eran afectados en sus arcas, pues debían completar el pago en tasa fija, de ahí no se podía mover. Ellos tenían que completar, así echaran mano de sus arcas propias, de sus bienes personales. Los que tomaban dinero del templo, los sacerdotes ricos, millonarios, decían que era dinero de Dios, cuando ellos tenían que poner de lo que les correspondía a cada uno. Ellos alegaban siempre que era dinero de Dios, y esto le decían al pueblo cuando querían utilizarlo. En varias revueltas contra Roma, de hecho hoy en millones de templos que hay, de una religión y otra, de una secta y otra, todos dicen que el dinero que les entregan es para Dios. No hay fisco que lo pueda comprobar. Pues bien, en varias revueltas contra Roma participaron los sacerdotes y miembros del Sanedrín. Llegaron a comprar el sumo sacerdocio al imperio que los gobernara en turno. Compraron el sumo sacerdocio, a los griegos, lo compraron en época de los Seleucidas, lo compraron o quisieron comprar a Pompeyo, y todo fue causa después de revueltas. Pero era un pleito, una rebatinga por quién dirigía el templo. Ahí estaba la papa. Roma envió a esa nueva propiedad a Quirino, un militar de cargo muy elevado, como censor. ¿Qué iba a censar Publio Sulpicio Quirino? Susceptible de entrar en una relación de derecho a modo de objeto o materia de la misma. Esta susceptibilidad de ser objeto o materia de una relación jurídica es lo que determina la diferencia entre la cosa in genere, general, y la cosa jurídica, que es a la cual se le llama bien, un bien. Él iba a censar los bienes. Por eso digo que es lo que dice la Biblia del censo es para niños. Es infantilismo puro, es falta de conocimiento. En sentido jurídico todos los bienes son cosas, pero no todas las cosas son bienes, pues no todas aquellas son susceptibles de consumir patrimonio, de constituir patrimonio
y de entrar en la relación de propiedad, por lo cual puede decirse que las cosas son el género y los bienes la especie. En el lenguaje corriente se usan indistintamente las palabras cosas y bienes, pero siempre entendiendo que al hablar de las primeras queremos significar los objetos que puedan entrar en las relaciones de propiedad o derechos reales, en este caso el censo. Aunque vistas independientemente de cualquier relación que puedan tener con una persona, es decir, consideradas en sí mismas, mientras que la palabra bienes la empleamos para significar aquellas cosas que han entrado ya en la relación de propiedad o sobre las que existe apropiación. Cuando hablamos esto entre universitarios, y sé que nosotros la mayoría lo somos, vemos todo diferente. Vemos todo totalmente diferente. Nuestra conciencia difiere de la de los creyentes. Y por eso los judíos, cuando pudieron estudiar sus libros, la mayoría se volvieron ateos, incluso los que hoy viven en Israel. No nos perdamos. Jesús sorprende a los doctores de la ley y escribas con sus conocimientos. Esto significa que había aprendido antes en Galilea. ¿Cuáles conocimientos? Acerca de la ley. Cuando tienes que defender una propiedad, una cosa con las armas, se entiende perfectamente. Cuando tienes que defender a una nación en la guerra, ahora sí vamos a comprender todo esto, porque debemos conocer el arte de la guerra, que es el arte del engaño. Ya lo vimos en los 2 videos anteriores. A los más cercanos se les dice la verdad, bíblico, pero a los otros, a la plebe, a los que van como víctimas, a los que van a ir por delante, de escudarte, servirte de escudo, con parábolas, y lo dice el libro de Lucas, con parábolas para que no entiendan ni se salven. Aún muertos te sirven a ti para justificar la crueldad del enemigo. Hoy ocurre, y en la misma región, en Israel, en Gaza sobre todo. Todos los pregoneros o profetas de los dioses de la guerra profetizan muerte y destrucción. Y si pierdes, dices que es una venganza de tu Dios, pero tienes que predicar, porque no faltará quien se salve. Tienes que predicar para volverlos a atrapar y utilizarlos, que hay la promesa de un remanente. También tienes que prometerles ir al cielo, van a ir al cielo, que tu Dios te va a salvar luchando a tu lado. Los profetas son mensajeros de mentiras y de muerte, todos. ¿Por qué hablan de dioses y de cielos eternos? Todos los profetas de todas las religiones, desde Zoroastro. ¿Por qué siempre mencionan a los dioses, a los cielos, cuando el ser humano va a enfrentar la muerte? En este libro, Las 33 estrategias de la guerra, de Robert Greene, trae tantas cosas y para variar también ya casi lo destruyo. Pues bien, dice que la guerra es una actividad de la voluntad ejercida, no como las artes mecánicas sobre materia inerte, sino sobre objetos vivientes y capaces de reaccionar. Debes prepararte, tú y tus tropas mentalmente. No vas a enfrentar una máquina o solo a una máquina. Vas a enfrentar a seres humanos y vas a tener una respuesta, si es que no ellos inician el ataque antes. Aquí hay unas frases que quiero compartirlas con ustedes. Son sumamente interesantes
y combinan con lo que estamos tratando. Los líderes que han hecho el mejor uso de la inteligencia: Aníbal, Julio César, el príncipe Metternich, Winston Churchill, Lyndon Johnson, durante su carrera en el Senado estadounidense, fueron antes que nada grandes estudiosos de la naturaleza humana y superiores interpretadores de hombres. Afinaron sus habilidades mediante la observación personal de los individuos. Sobre esa base, el uso de espías amplió efectivamente sus poderes de visión. El uso de espías. Ahora vamos a ver por qué digo esto. ¿Quiénes eran los apóstoles, los seguidores de Jesús? A los que él llamaba mi madre y mis hermanos, renegando de los suyos propios. ¿Dónde vemos esto de que sus apóstoles y seguidores, los que lo escuchaban, eran su madre y sus hermanos? Yo a ustedes los quiero mucho, de verdad siento un gran afecto por todos ustedes, pero jamás como el amor que le tengo en familia, menos a mis hijos, pero los quiero mucho. Pues bien, ¿dónde leemos esto? En Marcos 3, 31-35, en Mateo 12, de 46 a 50, y en Lucas 8, del 19 a 21. Perdón, ya no hay que tomar café. Sí, ya se está prohibido y no lo debo combinar con la medicina. Pues bien, no todos los seguidores de Jesús eran jovencitos. Algunos eran temibles asesinos, celotas y sicarios. Entre los nombres principales de los apóstoles, de los seguidores, tenemos a uno. El principal, el número uno, number one, es un celota, un asesino. Entre todos los demás descollaba. Y por cierto, estos celotas y el principal, presenciaron cuando abofeteaban a Jesús en el interrogatorio que se realizó en la casa del sumo sacerdote Anás. ¿Qué hace este seguidor principal de Jesús? Lo niega, lo vuelve a negar con juramento, jura que no lo conoce. Y por último lo maldice y se aleja, pues los soldados habían identificado su acento, que era Galileo. Él hablaba como Galileo. Y lo quisieron relacionar con el Galileo que estaban ahí abofeteando e interrogando en presencia de este y otro de sus apóstoles. Por eso, y que tomemos en cuenta las palabras de los espías, el uso de espías, el infiltrar espías en los grupos enemigos. Si los padres de la iglesia y demás pregoneros del cristianismo leyeran su Biblia, si la conocieran, no mencionarían nunca a ese cobarde, porque según lo que se atribuye como dichos de Jesús, esto sí todo lo dice, lo ponen en boca de Jesús, ¿qué? El que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante el Padre. Si se respetara lo que supuestamente son palabras de Jesús, se derrumbaría la estructura sobre la que se constituyó su iglesia. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí desde luego quien escribió esto ya había jubilado al Dios judío, al Dios Yahvé. Aquí ya todo era Jesús, dueño de la tierra y dueño del cielo.
quitando esta piedra engañosa, lo negó. No tenía ningún derecho, iba a ser negado en cuanto él llegara ante su Padre. Pero aquí niegan también al Padre, aquí ya es Jesús nada más. Quitando esta piedra engañosa, de arena más bien, derrumbamos el templo de mentiras. Antes de que Jesús saliera a predicar, recordemos que salía a predicar al pueblo de Galilea y en Judea misma, su Padre lo había puesto a prueba, entregándolo a Satanás y ofreciéndole, por conducto de su mensajero, Satanás, todos los reinos de este mundo si se arrodillaba y lo adoraba. El dueño del mundo es Yahvé. El dueño del mundo es Yahvé. No lo que dicen los teólogos, los vividores de la Biblia. No, es Yahvé. Y lo encontramos en la Biblia. Hay infinidad de pasajes, pero yo solo quiero leerles estos 4. En Salmo 24:1. Salmo 50:12. En Éxodo 9:29 y Éxodo 19:5. Y también para variar en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10:26. Ahí vemos quién es el dueño de este mundo. Hablemos de otro, de los apóstoles, de los mensajeros del Evangelio, de los que fueron bautizados. Judas fue bautizado y se le entregó el control y mando del dinero del grupo. Y el mismo Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Así que todos se los mandó Dios, su Padre. Entonces fue su Padre el que le mandó a todos los sicarios y celotas, todos los celosos. O en otras palabras, todos se lo acomodan porque todo viene del Antiguo Testamento. ¿Quiénes han sido siempre los grandes celosos de la ley? No lo voy a decir yo. Que lo diga el Papa Benedicto XVI y desde luego la Biblia. Vamos a leerlo de este otro libro de Benedicto XVI que se llama Jesús de Nazaret, Joseph Ratzinger. Tocando el tema de los apóstoles, Joseph Ratzinger dice esto, escribió esto. 2 de ellos procedían del partido de los celotes. Simón, al que Lucas 6:15 llama el celote. Y Mateo y Marcos, en cambio, le llaman el cananeo, pero que según los hallazgos de la investigación más reciente significa lo mismo. Y Judas, la palabra Iscariote, el hombre de Queriot, aunque también puede designarlo como sicario, una variante radical de los celotes. El celo por la ley, que daba nombre a este movimiento, tomaba como modelo a los grandes celantes de la historia de Israel, empezando por Pinjas, quien mató delante de toda la comunidad a un israelita idólatra. Lo vemos en Números 25, 6, 13. Y por cierto, yo los invito a que lo lean, y que lo lean en Biblia interlineal, hebreo, español, porque dice que Pinjas atraviesa los dos cuerpos de un israelita que estaba abusando de una de las mujeres cautivas que habían atrapado. Estaba abusando sexualmente de ellas, y el buen celante de la ley de Dios atravesó sus cuerpos con una lanza, pero en hebreo dice claramente que los atravesó por los genitales. Así de celoso era Pinjas. Otro ilustre celoso de la ley fue Elías, que hizo matar en el monte Carmelo a los profetas de Baal. Lo vemos en Primera de Reyes 18.
Fueron 400 profetas de Baal que pasó a cuchillo. Este profeta, con su ejército, yo creo. Pero si leemos completo el capítulo 18, nos damos cuenta que también mató a otros 450 profetas de Asherah. 850 personas pasadas a cuchillo por este santo varón. Dice, pasando por Elías, que hizo matar en el monte Carmelo a los profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18. Leanlo completo, por favor. Hasta Matatías, padre de la familia de los macabeos, que inició la rebelión contra el intento helenístico de Antíoco de acabar con la fe de Israel, asesinando a un conformista que, siguiendo el mandato del rey, quería ofrecer públicamente un sacrificio a los dioses. Ahí vemos ¿dónde? En Primera de Macabeos 2, de los versículos 17 a 28. Los celotes consideraban esta cadena histórica de grandes celantes como una heredad vinculante. Eran sus héroes, estos asesinos, que ahora debía aplicarse también frente a las fuerzas de ocupación romanas. No mataban en guerra, mataban con toda alevosía y ventaja a los que pensaban diferente, a los que adoraban al mismo Dios o a otro, pero de manera diferente. Al otro lado del círculo de los 12 encontramos a Leví, Mateo, estrecho colaborador del poder dominante como recaudador de impuestos. Debido a su posición social se le debía considerar como un pecador público. El grupo central de los 12 lo forman los pescadores del lago de Genezaret, Simón, al que el Señor denominaría Cefas, Pedro. Era evidentemente el jefe de una cooperativa de pesca, Lucas 5:10, en la que contrataba junto con su hermano mayor Andrés y con los zebedeos Juan y Santiago, a los que el Señor llamó Boanerges, hijos del trueno. Un nombre que algunos investigadores han querido relacionar con los celotes. Tal vez sin razón, tal vez exagerando. Con ello, el Señor hace alusión a su temperamento impetuoso, bien visible también en el Evangelio de Juan. Los llama hijos del trueno, por impetuosos, por matones. Dice, bien visible también en el Evangelio de Juan. Por último, hay otros dos hombres con nombres griegos, Felipe y Andrés, a quienes precisamente los visitantes de habla griega, venidos para la Pascua el Domingo de Ramos, se dirigirán para tratar de entrar en contacto con Jesús. Podemos suponer, dice aquí, que los 12 eran judíos creyentes y observantes, que esperaban la salvación de Israel, pero en lo que respecta a sus posiciones concretas, a su modo de concebir la salvación, eran sumamente diferentes. Escribe Joseph Ratzinger. Celotas y sicarios. Por muy valientes y asesinos que fueran, todos, según la teología, todos abandonaron a Jesús. Según lo que está escrito en la Biblia, no, él fue crucificado en medio, o con otros dos sediciosos, con otros dos. Leamos en griego lo que escribe Lucas acerca de esto. Y por cierto, que ya trató también Mauro Biglino. Celotes y sicarios todos lo abandonaron a su suerte cuando fue atrapado. Y dos de ellos fueron testigos de su interrogatorio, Simón Pedro y otro. Leamos Juan 18:15. Dice, y Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al
patio del sumo sacerdote. Dos de sus discípulos no solo lo negaron y huyeron, uno de ellos, el otro discípulo que menciona aquí, no huyó, era parte del Sanedrín. Era parte del Sanedrín. Él fue, leamos el relato completo, leamos los 4 evangelios y tomemos de ellos lo humanamente creíble, que este otro discípulo fue el que habló para que dejaran entrar también a Pedro. Lo dejaron entrar. 2 de sus apóstoles estaban ahí presentes. ¿Verdad que eso nadie lo dice? Hay otro pero. En griego dice que este otro discípulo entró, pero ahí viene la palabra suneiserhomai, entró con él hacia adentro al patio del gobernante de sacerdotes. Lo atrapó y lo llevaba. ¿Quién era él? Lo atrapó, fue parte, una conspiración, fue infiltrado. Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de dioses de la guerra. ¿Por qué no ver esto como seres humanos? ¿Y por qué no verlo con un conocimiento de lo que son los juicios, de lo que es el derecho, sobre todo el derecho romano y el derecho judío en ese tiempo y en ese lugar? Pero en griego dice que este otro discípulo entró, suneserhomai, con él, en compañía de él, de Jesús, así lo dice, hacia adentro al patio del gobernante de sacerdotes. Otras claves para entender estos escritos están en la prédica. La prédica que está en la Biblia. Pero hay que analizarla palabra por palabra y conociendo su significado. Si me acompañan, para el otro año, que es en unos cuantos días, seguimos con este tema. Saludos y fin de año feliz.